Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas y recuerden que mi nombre es Nicole González y soy la profesora de física. Ya estamos en la clase de segundo medio y vamos a dar inicio entonces a la clase. Recuerden que estamos viendo la unidad 1, ¿cierto? Que es la unidad de movimiento rectilíneo. ¿Ya? Y para esto es necesario que sepan que esta clase va a ser la última clase de la unidad 1, es decir, luego de esto se da por finalizada esta unidad y luego la siguiente clase de este otro viernes vamos a comenzar con la unidad número 2, ¿ya? Por lo tanto es importante que sepan que nosotros vamos avanzando y no, para que no se queden atrás, ¿ya? Y tienen que ir escuchando las clases periódicamente, todos los viernes, bueno, los otros días también donde se suben de todas las otras asignaturas, ¿ya? Y es importante que ustedes vayan realizando los trabajos y que estos trabajos nos hagan llegar al correo de cada profesor, ¿ya? Es importante porque recuerden que las actividades son evaluadas, ¿ya? A partir de eso voy a recordar mi correo como todas las clases. Es ngonzález, las dos con z, no se olviden de eso, ya porque hay veces que me mandan correo y les rebota porque escriben mi apellido con S al final. Pero no, recuerden que es ngonzález, las dos con z, arroba cmsh.maristas.cl. A ese correo me hacen llegar todas sus consultas, sus preguntas, ya sugerencias, que también es importante, y sus trabajos para yo poder, cierto, revisarlos y poder hacerles la retroalimentación y evaluar cómo van trabajando, ¿ya? Entonces, para dar inicio a la clase, recuerden que todas las clases yo les pido materiales que son los mismos de siempre, pero para que no lo olviden, es su cuaderno de física, su texto escolar de física, y aquí sin él es imposible ir como a la par conmigo en la clase, y los lápices y goma que vayan a requerir para tomar algún apunte, para subrayar, para anotar algo que ustedes consideren relevante y que no se les vaya a olvidar. Entonces la clase sigue la misma estructura de siempre, en donde se comienza explicando el contenido el contenido visto la clase anterior, perdón, retomando los conceptos más importantes y recordando, ¿cierto? Y luego de esto vamos a leer un pequeño texto relacionado a todo el contenido visto en la unidad. Y finalmente vamos a revisar la actividad que había quedado pendiente de la clase anterior. Vamos a ver si pudieron responder correctamente las dos preguntas que habían quedado. Y luego vamos a pasar a ver la actividad que va a quedar para la siguiente, o sea, para esta clase, ¿ya? No les voy a dar las respuestas ahora de la actividad que va a quedar, pero sí los voy a ir orientando cómo tienen que responder en cada una de las preguntas, por si se les complica o no entienden cómo se debe responder o cómo se analiza. Vamos a analizar cada una para que ustedes luego cuando hagan estos ejercicios sepan cómo se resuelven y no se encuentren perdidos ahí al aire, ¿ya? Así que dicho esto, chiquillos, vamos a comenzar. Recuerden antes que si ustedes por ese motivo no pueden escuchar alguna clase, todas las clases se suben a la plataforma de YouTube, eh, al, al Maristas CMSH, que es el... ¿Cómo se dice? Es como la página del colegio, ¿cierto? Donde se suben todas las clases luego de ser emitidas por la radio. Así que si llegaron tarde a esta clase o si no escucharon alguna anterior, recuerden que ahí está todo el material para que puedan estudiar. Entonces, ahora sí damos comienzo a la clase. Y la clase entonces vamos a comenzar viendo los conceptos anteriores en la página 142. ¿Ya? Página entonces 142. Les voy a dar medio minuto para abrir la página del libro, ubicarse y estar también en un lugar cómodo para poder estudiar.
Entonces, página 134 parte con la pregunta que dice: ¿cuál es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRUA? Recuerden que antes de eso nosotros habíamos visto movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Pero esta vez estamos viendo el movimiento rectilíneo uniforme pero acelerado, ¿ya? Y tenía unas pequeñas variaciones, bueno, no tan pequeñas, pero unas variaciones debido a lo visto en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, este movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿ya? Es cuando se desplaza un objeto con una aceleración constante, ¿ya? Para analizar este tipo de movimiento, nosotros analizamos 3 gráficos, ¿ya? Que estos gráficos nos van a hacer mención de cómo este objeto se va moviendo, ¿ya? El primer gráfico que analizamos es de posición, o sea, es decir, cuál es la posición en este caso del automóvil, que es lo que estamos analizando, en función del tiempo, ¿ya? Entonces este gráfico de posición versus tiempo nos va a mostrar, ¿qué cosa creen ustedes? Si abajo tenemos tiempo, ¿cierto? Nos está diciendo que estamos en función del tiempo. Y la posición quiere decir en cuántos metros se va a mover en un tiempo determinado, ¿cierto? Y si nosotros queremos analizar cuánto se mueve en un tiempo determinado, vamos a obtener siempre esta misma gráfica, ¿ya? Una gráfica muy similar que tiene ese tipo de comportamiento, que es una curva, ¿cierto? Que va ascendiendo, ¿ya? Esta curva que va ascendiendo se produce al unir los puntos de cada situación. Por ejemplo, en el tiempo 1, ¿cierto? Se encuentra a x1 posición, puede ser por ejemplo 10 metros. Al segundo 2 ya no es una distancia de 10 metros, es decir, si en el momento, en la posición 1, en el tiempo 1 se encontraba a 10 metros, en la posición 2 no se encuentra a 20 metros, no se le suman 20 más porque va acelerando. Por lo tanto es cada vez más distancia, probablemente sean 30 metros, ya porque va acelerando a 10 metros por segundo, supongamos. Pero eso lo vamos a analizar en el siguiente gráfico. Pero entiendan que a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? La posición versus el tiempo era una recta diagonal, ¿ya? ¿Por qué? Porque la posición siempre iba avanzando la misma cantidad, o sea, la misma cantidad en el mismo tiempo. Por ejemplo, en un segundo iba a avanzar 10 metros el auto, por ejemplo. Al segundo 2 avanzaba otros 10 metros, por lo tanto, si sumamos los 10 metros anteriores con los de ahora, son 20 metros, ¿cierto? Entonces siempre iba, por ejemplo, de 10 en 10, o de 20 en 20, 15 en 15, da lo mismo el número, pero siempre era la misma cantidad que se movía en un tiempo determinado. Ahora no es lo mismo porque está acelerando, por lo tanto cada vez se va moviendo una mayor cantidad de metros, ¿ya? Tengan eso presente. Luego, en el siguiente gráfico a analizar, era un gráfico que medía la velocidad en función del tiempo, ¿ya? Entonces ahora estoy viendo cuánto me muevo en un tiempo determinado en relación a la velocidad, ¿ya? Es decir, cuánto va a ser la velocidad en un tiempo determinado, y la velocidad se mide en metros por segundo, ¿ya? Es decir, cuántos metros por segundo me estoy moviendo en un tiempo determinado, ¿ya? Entonces, en este gráfico nosotros podemos observar que a medida que va pasando el tiempo, la velocidad va aumentando, ¿ya? Y va aumentando en una diagonal que va, cierto, recto hacia ascendente, ¿ya? A diferencia de este gráfico, con el tiempo, o sea, con el gráfico velocidad-tiempo del movimiento rectilíneo, el movimiento rectilíneo no variaba su velocidad, siempre era la misma, pero en el movimiento rectilíneo acelerado varía porque la velocidad va aumentando, va acelerando, ¿cierto? Como bien lo dice el nombre. Entonces, evidentemente, mientras pase el tiempo va a haber una mayor velocidad porque hay una aceleración, ¿ya? Y de este se desprende el siguiente gráfico, que es el último que analizamos, ¿cierto? Que se encuentra en la página 143, que es sobre la aceleración en función del tiempo, ¿ya?
la aceleración siempre va a ser constante. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a acelerar más o menos de lo que ya está acelerando, siempre es igual. Ya si acelera 10 metros por segundo al cuadrado, siempre va a ser esa aceleración. ¿Ya? Entonces tenemos que tener presente que como la aceleración es constante, a diferencia de la velocidad que no es constante, que va subiendo debido a la aceleración, el gráfico de aceleración en función del tiempo sería eh, una línea recta, ¿cierto? Horizontal. Es decir, que nos está mostrando que a medida que pasa el tiempo, la aceleración siempre va a ser la misma, ¿ya? Para que no se les olvide, ¿ya? Si yo dibujara un gráfico de aceleración versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme, no tendría sentido porque no hay aceleración. Ya por lo tanto no habría nada. ¿Ya? Eh, entonces, pasando al siguiente tema que vimos en la clase anterior, era la caída libre y el lanzamiento vertical. ¿Ya? Analizamos, ¿cierto?, estas imágenes donde nos mostraba que Galileo en el 1620 estudió ambos sucesos, ¿ya? Donde veía una persona, ¿cierto?, en una torre lanzando un objeto y veía que este caía hacia abajo y que también él podía, ¿cierto?, hacer una rampa donde estuviera con un plano inclinado y sucedía un fenómeno similar que era que este objeto iba a bajar hasta llegar finalmente al suelo. ¿Ya? Pero la diferencia es que, claro, ocurría más lentamente, a diferencia que yo lo lanzaba directamente, ¿cierto?, hacia abajo. O lo soltaba simplemente, no había una necesidad de poner fuerza en él para que fuera, eh, para que cayera. Entonces, lo que él obtuvo, Galileo, a partir de estas dos observaciones, es que se dio cuenta de que había algo que hacía que estos objetos, ¿cierto?, cayeran hacia el suelo. Entonces, a partir de esto, él descubre la fuerza de atracción gravitacional o la fuerza o la gravedad, ¿cierto? En este caso, que ejerce la Tierra sobre estos objetos, ¿ya? Y aquí hay un dato que es importante que ustedes sepan, que la gravedad de la Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Importante y que también, perdón, sepan identificar que esta aceleración de gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado, es solo de la Tierra. Si yo viajo, por ejemplo, a la Luna, la gravedad va a ser menor, por lo que va a implicar que si yo, por ejemplo, lanzo un objeto a la misma distancia en la Tierra que en la Tierra, como es una mayor fuerza de atracción gravitacional, va a bajar más rápido, a diferencia de que en la Luna este proceso sea más lento, ¿ya? También hay que considerar en este fenómeno que si yo lanzo un objeto, por ejemplo, estoy despreciando todo otro tipo de fuerza. Solamente para poder hacer un estudio de esto estoy considerando solo la atracción de la fuerza que ejerce la Tierra sobre los objetos, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo solamente analizara esa situación, una pluma debería caer a un mismo tiempo que una piedra, por ejemplo. Pero obviamente la pluma cae más lento porque o sea, por la fuerza de roce hace que sea así, ¿ya? Eh, pero eso. Entonces teníamos la caída libre, ¿cierto? Que es cuando un cuerpo se deja caer a una cierta altura y siempre hay que considerar que la velocidad inicial es cero. Por lo que cada segundo de caída el cuerpo va a aumentar 9,8 metros por segundo. Ya por eso la fuerza de gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, porque nos quiere decir que en cada segundo de caída aumenta 9,8 metros por segundo. ¿Ya? Y luego el lanzamiento vertical, que es cuando yo lanzo un objeto hacia arriba, que va a alcanzar una velocidad máxima justo al instante en el que empieza a caer, ¿ya? O sea, perdón, justo en el instante del lanzamiento. Cuando yo lo lanzo, va con la mayor velocidad, pero cuando ya llega arriba va cada vez disminuyendo más esta velocidad hasta llegar a la altura máxima, donde luego pasa a ser una caída libre, porque ya no va a haber aceleración, va a llegar a una velocidad, o sea, una velocidad cero, y de ahí se considera ya una caída libre, ¿ya? Por lo tanto, recuerden que en el lanzamiento vertical
cuando yo lanzo el objeto, va a alcanzar una mayor velocidad al momento de lanzarlo. Y cada vez se va a ir reduciendo por efecto, por ejemplo, de cosas como el roce. ¿Ya? Y cuando llega, ¿cierto?, a la altura máxima es porque ya no hay velocidad y luego tiene el mismo proceso que una caída libre. Visto esto, perdón. Visto esto entonces, cierto, analizamos ya los conceptos tratados en la clase anterior, vamos a leer el pequeño texto de la página 147. Ya entonces nos ubicamos en la página 147 y aquí hay dos pequeños textos que es importante analizar, ya para que entiendan el impacto que tienen todos estos estudios, que no es algo aislado, que no es algo que nosotros no podamos analizar en un contexto, sino que está bien inmerso en nosotros, que es parte de nuestra vida, ¿ya? Por lo tanto, vamos a analizar el impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad con respecto a lo visto en esta unidad. Entonces, vamos a leer en conjunto el primer texto, que es sobre aplicando la propagación rectilínea de la luz. Dice: la luz es un ejemplo de un movimiento rectilíneo con velocidad constante. Sin embargo, debemos considerar que la luz no es un objeto como aquellos que vemos habitualmente, ¿cierto? El hecho de que la luz se propague en línea recta tiene múltiples aplicaciones, ya que los láseres permiten realizar medidas muy precisas en áreas como la geología y la astronomía. Aparece ahí abajito a la izquierda: el telescopio VLT, situado en el norte de Chile, emplea un potente láser cuyo propósito es informar al observatorio de las condiciones atmosféricas y, usando la óptica adaptativa, deformar la curvatura del espejo objetivo con el fin de reducir las titilaciones o refracción variable que produce el aire atmosférico. ¿Ya? Nosotros aquí en Chile tenemos la fortuna de tener uno de los cielos en donde se puede observar de una manera bastante despejada y muy lindo el cielo. Si tienen alguna vez la oportunidad de ir al norte para poder observar las estrellas, de verdad que es un espectáculo muy lindo, ¿ya? Entonces, yendo sobre el texto que acabamos de leer, es importante entonces considerar los recursos que podemos obtener a partir de estos estudios, ¿ya? Pudimos saber que, por ejemplo, la luz es un ejemplo claro de movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Porque tiene una velocidad constante, es decir, no es acelerada porque no está acelerando, ¿ya? Pero sí tiene una velocidad que se mantiene a través del tiempo. Pero claro, como hemos visto nosotros siempre que esto es de un objeto, tenemos que saber que la luz no es un objeto, ¿ya? Que lo debemos tener presente. Y debido a este comportamiento que nosotros ya hemos podido analizar, nos permite, cierto, que podamos tener múltiples acciones, como cierto que los láseres han permitido muchos avances en geología y astronomía. Y de aquí nace la pregunta de qué otras aplicaciones tiene la propagación rectilínea de la luz, ¿ya? Donde ustedes podrían pensar, por ejemplo, qué cosas se les ocurre, qué otras aplicaciones podría tener la propagación rectilínea de la luz. Por ejemplo, chicos, el estudio de la óptica también está muy relacionado con la luz, ¿ya? Así que los invito a investigar sobre cómo, ¿cierto?, el saber el hecho de que la luz es un movimiento rectilíneo, ¿ya? Y que tiene este tipo de propagación, cuáles serían otras aplicaciones que podrían ser importantes, ¿cierto?, para nuestra vida. Entonces vamos a pasar al siguiente pequeño texto sobre el proyecto Andes, ¿ya? Este proyecto Andes es un laboratorio subterráneo que se encuentra ubicado entre Chile y Argentina. Ya no sé si habían escuchado antes sobre este laboratorio. A la derecha, ¿cierto? Tenemos un pequeño esquema de cómo es este laboratorio que se pretende construir, ¿ya? Entonces dice: el proyecto, impulsado por Argentina, Chile, Brasil y México, busca instalar un laboratorio a 1750 metros bajo la cordillera de los Andes para estudiar el movimiento de neutrinos. En Chile el proyecto es liderado por el investigador Claudio Dib. ¿Alguno de ustedes había escuchado de lo que son los neutrinos? Les doy 5 segundos para que piensen. Bueno, los neutrinos, chiquillos, probablemente no lo hayan escuchado antes, pero son unas partículas subatómicas muy, muy, muy pequeñas que pueden servirnos para el estudio de muchas cosas que hasta ahora no se pueden hacer.
Si uno se mete a la página del laboratorio, del proyecto de laboratorio, porque aún no se ha construido, ¿ya? Que es la página de andeslab.org, ahí nos hace mención a cómo fue hacer el constructo, es decir, cómo va a ser este laboratorio, y también nos hace una invitación a poder conocerlo, ¿cierto? Y poder saber cuál es la importancia de este laboratorio. Y, por ejemplo, en esta página nos dice algunos detalles sobre los experimentos que se pueden llevar a cabo, como por ejemplo la detección y comprensión de la naturaleza de los neutrinos, la búsqueda de materia oscura, que es algo que todavía hasta el día de hoy se sigue estudiando, poder estudiar, y algo que es muy relevante para el país, es la geología y estudio de placas tectónicas, ¿ya? Que esto nos permitiría, por ejemplo, poder saber si hay alguna manera de adelantarnos y saber cuándo se podría llevar a cabo un terremoto, un temblor, ¿ya? También se podría estudiar estudios de biología y daños por radiación, astrofísica nuclear y su relación con la función, y mediciones de baja radiactividad, ¿ya? Estos son algunos de los ejemplos que se van a poder llevar a cabo cuando ya finalice la construcción de este laboratorio, y que va a ser bastante relevante, ¿ya? Bueno, a partir de eso entonces, chicos, vamos a pasar a revisar la tarea que había quedado pendiente, que está en la página 148, ¿ya? Habían ustedes tenido que dibujar, ¿cierto? El cuadro sobre el movimiento, el mapa conceptual, ¿cierto? Eh, y luego de eso tenían que responder la pregunta 1 y 2. Con respecto a eso, vamos a revisar entonces lo que ustedes debieron haber contestado en cada una de estas preguntas. Entonces, respecto a la pregunta 1, ¿cierto? Estamos viendo un claro ejemplo de lanzamiento vertical, ¿cierto? Entonces, el tipo de movimiento es lanzamiento vertical en la pregunta número 1, donde aparece Carolina, perdón, lanzando un balón hacia arriba. Entonces, este tipo de movimiento es lanzamiento vertical, y este movimiento, ¿cierto? Como lo explicamos hace un ratito, alcanza la mayor velocidad cuando es lanzado, es decir, apenas yo lanzo esta pelota, va a alcanzar su mayor velocidad y va a ir, ¿cierto?, reduciendo su velocidad hasta alcanzar su punto más alto. Al alcanzar el punto más alto, la velocidad llega a ser cero, y luego tiene un comportamiento de caída libre. Por lo tanto, es un tipo de movimiento de lanzamiento vertical, pero ya cuando alcanza su mayor altura, ¿cierto?, y pasa a tener velocidad cero, cuando comienza a bajar, que eso en verdad no es lo que se muestra en la imagen, por lo tanto, respondiendo solo a la imagen, el tipo de movimiento es lanzamiento vertical. Pero tenemos que entender que cuando ese balón alcanza su velocidad máxima y comienza a bajar, el tipo de movimiento es caída libre, ¿ya? Eso con respecto a la pregunta 1. La pregunta 2 dice, una camioneta lanza pelotas desde su parte posterior y en sentido contrario a su movimiento. ¿Cómo serán las trayectorias de las pelotas vistas desde la orilla del camino? Probablemente, si yo veo, ¿cierto?, esta camioneta, perdónenme que me trabo un poco. Entonces, esta camioneta, ¿cierto?, va a lanzar las pelotas desde la parte de atrás, y las va a lanzar como si va la camioneta avanzando hacia adelante, las pelotas van a ser lanzadas hacia atrás con esta máquina, ¿cierto? Probablemente, si yo veo esto desde la orilla del camino, voy a ver que la camioneta, ¿cierto?, está en movimiento y las pelotas son lanzadas al suelo directamente. Probablemente no alcance a ver, ¿cierto?, que esta pelota viaja en un momento por este camino, sino que como hay tanta la velocidad quizás que tiene la camioneta, anula este movimiento y solamente es lanzada, pero baja de manera casi inmediata, ¿ya? Entonces eso debería ser más o menos la trayectoria que yo debería observar, es decir, cómo se van moviendo las pelotas, ¿ya? Probablemente yo no vea que la pelota es lanzada muy lejos, ¿ya? Debido al movimiento que está produciendo la camioneta. Y por lo tanto lo que yo vea es que simplemente estas pelotas se están cayendo, ¿ya? Con una trayectoria muy muy pequeña. Y luego pasamos a la siguiente página, que es la página 149, ¿ya? Y donde tenemos 7 preguntas. Vamos a ver brevemente cada pregunta cómo deberían responderlas. La pregunta 3 dice, ¿qué significa que el movimiento sea relativo? Hicimos un trabajo hace 2 clases sobre esto y ustedes tienen que responder con sus propias palabras lo que significa.
La 4, que la velocidad de un auto sea nula. ¿Qué significa? Sí, o sea, perdón, significa que se encuentra detenido. Entonces ustedes tienen que analizar si no hay velocidad en un automóvil, se encontrará detenido moviéndose. Entonces tienen que considerar eso. Si no hay velocidad, ¿habrá movimiento? Luego en la pregunta 5 tienen que analizar un gráfico y aquí es importante que vean los ejes. Tenemos abajo el tiempo que sería el eje X y está analizando la velocidad. Por lo tanto, si quieren poder relacionarlo bien, vuelvan a analizar las clases de movimiento rectilíneo uniforme y acelerado y vean cómo funcionan esos gráficos. Ya a partir de eso van a poder saber más o menos y poder determinar en qué movimientos se realiza en cada tramo. Luego tenemos la pregunta 6, donde dice observar la siguiente imagen. Las rapideces que se indican sobre las personas que corren son consideradas respecto al suelo. Entonces tenemos distintas rapideces, ¿cierto? Patricia va a 4 metros por segundo, Sandra 3, Esteban 4, pero con distintas direcciones, ¿ya? ¿Cuál es la velocidad de Esteban respecto a Sandra y respecto de Patricia? Tienen que irlas determinando, pero recuerden si en la velocidad es correcto considerar o no la dirección. Ya, para eso tienen que también volver atrás y volver a recordar esos conceptos donde también teníamos el concepto de que era muy importante. ¿Recuerdan qué era? Que era sobre la magnitud escalar y vectorial, ¿verdad? Y finalmente tenemos la pregunta 7, donde nos aparece una imagen con tres autos distintos, el A, B y C, donde nos dice la velocidad del auto A respecto al B es 100 kilómetros y la del C respecto del B es 130 kilómetros por hora. Y a partir de eso tienen que calcular cuál será la distancia, la velocidad, perdón, de A respecto de C. Y ahí tienen que hacer un cálculo cruzado con respecto de cada automóvil para poder determinar cuál sería entonces de A respecto a C, porque no nos dan ese dato, solo nos dan de A a B y de B a C. Y claro, todo esto lo tienen que responder en sus cuadernos, no lo olviden, y siguiendo las preguntas de la clase anterior. Y finalmente, para cerrar, tienen que responder la pregunta de cierre, que es la que aparece en esa misma página, que es la página 149. Allí dice, el título de la unidad es ¿de qué manera se describen los movimientos? Ya ustedes entonces van a tener que responder a esa pregunta con sus palabras, con todo lo que han aprendido durante la unidad, ¿ya? Esta pregunta tiene que tener 5 líneas al menos de respuesta en sus cuadernos, ¿ya? Entonces dice, el título de la unidad es ¿de qué manera se describen los movimientos y cuál sería tu respuesta a esa gran pregunta? Por lo tanto, esto es en base a sus conocimientos que han obtenido durante la unidad y la extensión de esta respuesta debería ser 5 líneas en sus cuadernos, ¿ya? Entonces, en esta clase van a responder las páginas, o sea, perdón, las preguntas de la 3 a la 7 y la pregunta de cierre de la página 149, ¿ya? Recuerden que si no alcanzaron a escuchar esta clase en su totalidad o alguna de las clases anteriores o de alguna otra asignatura, tienen la página del colegio de YouTube, que es Maristas CMCH, donde ustedes pueden acceder y escucharlas. Y además recuerden anotar mi correo electrónico para que me envíen sus trabajos, porque son evaluados y es importante que ustedes los envíen. Es ngonzalez, la voz con z, cmch.maristas.cl. ¿Ya? Allí yo recibo cualquier duda, cualquier sugerencia y sus trabajos, que es muy importante, ¿ya? Hay varios cursos, por ejemplo, que no me ha llegado ningún trabajo y me preocupa. Así que es importante que ustedes se pongan al día con su deber escolar, ¿ya? Así que chicos, espero que les haya quedado clara la clase de hoy. Cualquier consulta me la hacen saber y recuerden que esta es la última clase de la unidad. Ya en la próxima clase vamos a revisar probablemente las actividades que quedaron pendientes, pero ya vamos a pasar a la siguiente unidad. Así que eso, espero que estén muy bien, fue un agrado poder compartir con ustedes y nos vemos este próximo viernes. Que estén muy bien, hasta luego.